Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta mesa de plática, de discusión, de intercambio de ideas, donde también nos interesa la participación de ustedes, de nuestro público. A mí me han invitado a moderar la mesa que se llama Más allá del comercio justo, co-creación y colaboración. Hace muchos años, desde los 70, cuando iniciaron el FONART y el Instituto Nacional Indigenista a acercarse a las comunidades, había una gran inquietud si se estaba pagando adecuadamente el precio de los objetos, bueno, hablemos de textiles, ¿verdad? Que estamos aquí puros tilicheros, textileros. Y lo que sabíamos, yo en esa época estaba en San Cristóbal haciendo trabajo de campo y pues eran muy famosas las atajadoras o las dueñas de tiendas que emborrachaban a las mujeres y les tiraban algunas moneditas por sus cosas. Entonces, esta inquietud de cómo se sabe cuánto cuesta, cuánto vale, ¿Cómo podemos trabajar con las comunidades para lograr un mejor precio de venta? Se dio particularmente cuando eran valores de uso, eran cosas de autoconsumo y todavía no las vendían. A veces las hacían para vender a las autoridades ceremoniales, pero en muchos lugares del país no era ya una actividad comercial y entonces era un campo nuevo. Y desde entonces hemos traído esta inquietud, ¿cómo se calcula correctamente el precio de producción? ¿Cómo se le pone el precio de venta? ¿Cómo trabajamos con el consumidor que también lo valore, que sigue siendo una cosa, casi pareciera que no han sucedido 40 años? Y entonces, en ese sentido, a mí me da muchísimo gusto ver que el tema ha ido asumiéndose más como una preocupación de más sectores, no nada más los antropólogos o los economistas o alguna persona del sector público o privado, sino que el mismo consumidor, creo que es lo más importante, se está cuestionando, está empujando, está impulsando. Y esta mesa, de alguna manera, con 4 preguntitas, lo que busca es dónde estamos y hacia dónde vamos, si hay modelos que puedan perfeccionar o construir sobre lo que ya hemos caminado. Entonces, quiero presentar a mis compañeros de mesa. Patricia Gobea, fundadora de, espérenme un segundito porque se me metió aquí algo, fundadora de Patricia Gobea Collection, Nayarit, emprendedora socialmente responsable, desde 2013 fomenta y contribuye al apoyo continuo a comunidades indígenas de México mediante la aplicación de programas y proyectos enfocados a mejorar su calidad de vida, a través de oportunidades laborales, capacitaciones, servicios de salud y programas educativos, promoviendo igualdad, inclusión, equidad de género y justicia social. Comenzó su carrera en la industria de la moda luego de graduarse en la Escuela de Diseño de Moda. A los 19 años abrió una boutique en México y viajó entre Milán, París y Nueva York como compradora de su tienda. Aquí a mi derecha, Pedro Mesa, que nos conocemos desde que Pedro tiene 14 años de edad. 14, ¿verdad, Pedro? Éramos vecinos. Licenciado en Comunicación Intercultural por la Universidad Intercultural de Chiapas, fundador de la cooperativa Snajolovil Chiapas, que es realmente la más antigua de este país, que todavía funciona. Creo que es algo muy importante. Como tejedor, compilador de más de 1000 diseños textiles, creador de diversos grupos de artesanas y artesanos, ha logrado ser un ejemplo para el desarrollo social, cultural y económico de las comunidades más humildes de Chiapas.
Pedro Mesa Mesa ha logrado ser un ejemplo de autoestima a través del trabajo grupal y organizado. Les ha dado a las nuevas generaciones de artesanos una fuente de inspiración y acervo cultural, reunido en miles de dibujos y una colección de textiles cultural, perdón, no leo bien, una fuente de inspiración y acervo cultural reunido en miles de dibujos y una colección de textiles tradicionales rescatadas durante la segunda mitad del siglo XX, incluido el rebozo de Santa Rosa de Chamula, incluido el de rebozo de Santa Rosa de Chamula del siglo XIX. En la actualidad, la comercialización del tejido de la cooperativa representa para las mujeres y hombres un espacio de disfrute pleno de vida, dignidad y bienestar social, cultural y económico, llevado a cabo en sus propias lenguas y hogares. Rosalinda Santis Díaz, de Quinal, Ancetic, Chiapas, la conocí también, no tan jovencita, pero ahí vamos, ¿verdad? Ahí la llevamos, Rosalinda. Mujer hablante del idioma tzotzil, de 44 años, nací en la comunidad de Vallalemón, municipio de San Andrés Larrainzar. En 1996 salí de mi comunidad para apoyar a la cooperativa Jolom Mayetic, tejedoras mayas. Aprendí y entendí la importancia de estar en una cooperativa. Al mismo tiempo seguí estudiando la secundaria y la preparatoria. Pasé a formar parte de la Asociación Civil Quinal Ancetic, Tierra de Mujeres, organización que acompaña a la cooperativa en sus procesos organizativos, un espacio donde me formé y me dio la oportunidad de seguir estudiando la licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural. En Quinal Ancetic seguí aprendiendo y compartiendo mis experiencias de trabajo con los grupos de tejedoras, acompañando a las otras generaciones de la mesa directiva de la cooperativa de tejedoras. Salí a representar la organización, dar talleres de salud y formé un tiempo a las comisiones de salud. Me capacité en el área de gestión y la elaboración de informes, además de conocer mejor la historia de Quinal y la cooperativa Jolom Mayetic. Después de este proceso de formación y capacitación, surge el Centro de Formación y Capacitación para Mujeres Quinal Ancetic, CEFOCAM. Fue un sueño de Quinal Ancetic con las mujeres tejedoras. En 2013 se constituye formalmente este centro y estamos dirigiendo mujeres indígenas, habitantes de las lenguas tzotzil, celtal, chol y zoque. Soy la presidenta de la asociación, no lo sabía, felicidades Rosalinda. El 14 de abril de 2016 se formó la Red de Cooperativas del Sur, RECOSUR, conformado por los estados de Guerrero, Quintana Roo, Yucatán, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Uno de los objetivos de la red es la defensa de nuestro patrimonio cultural, nuestra tierra y territorio y la propiedad colectiva de nuestros tejidos. Andrea Bonifaz, gracias Andrea, coordinadora del área de fortalecimiento institucional de la ONG Impacto, con sede en San Cristóbal de las Casas, trabaja activamente en el desarrollo integral de alrededor de 500 mujeres artesanas mayas de la zona Altos de Chiapas. Profesional de la comunicación organizacional por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con movilidad estudiantil y concentración humanística por la Universidad Autónoma Metropolitana UAM. Funge además como gestora de conocimiento, facilitando la compartición de saberes mediante el enfoque sistémico punto, permeando el conocimiento metodológico que la ONG ha recopilado a lo largo de su trabajo colaborativo con comunidades, organizaciones aliadas y territorios de incidencia. Lo anterior permite a la organización dirigir esfuerzos estratégicamente y con adaptabilidad a los contextos sociales, económicos, políticos y culturales. En materia de derechos humanos y protección patrimonial, Andrea Bonifaz ha estado involucrada en procesos de capacitación y gestión cultural mediante una alianza estratégica entre ONG Impacto y la Secretaría de Cultura,
la que nos ha convocado a este evento, a nivel federal, quienes en conjunto desarrollaron planes de acción comunitaria que tienen como finalidad dar a conocer la nueva antropología jurídica en materia de derechos culturales y protección patrimonial a personas pertenecientes a los pueblos originarios. Y yo no voy a leer mi semblanza porque si no, no va a haber mesa. Se nos va el tiempo, así que yo salgo sobrando en esto. Entonces, miren, la dinámica es que, ¿mande? ¿Quién? ¿No? Fue la primera. ¿Dónde andabas, Pedro? Buyot. No se preocupen. Entonces, tenemos, la dinámica es intervención de los panelistas, 6 minutos por panelista, discusión entre el moderador y el panelista, 5 minutos, una segunda intervención de los panelistas, 4 minutos, que voy a tener que poner el relojito, una ronda de preguntas y respuestas de la audiencia, conclusiones y fin de la sesión. Entonces, yo planteé 4 preguntas, voy a sacar bueno, ahorita. Yo planteé 4 preguntas que están muy vinculadas, no tienen que contestar en orden, sino yo le traté de dar un poquito con esta introducción que les di, que los conceptos creo yo que han ido desarrollándose y afianzándose, abriéndose más, pero platiquen de lo que más se sienten cómodos, cómodas y hagamos una interesante mesa. Como vieron, a mí me llama mucho la atención la importancia que tiene que el aspecto artesanal no sea el único, que sea un medio hacia un fin. Y eso lo digo porque pues leyendo las semblanzas sale esto a relucir. Entonces, las 4 preguntas que yo planteé fue, ¿cómo se define el concepto de comercio justo? ¿Cuáles serían sus limitaciones? Porque todo el mundo decía, no, es que yo practico el comercio justo, ¿no? Y todo esto es con comercio justo. No muy entendido qué podía ser ese comercio justo, pero parecía ser lo más justo. La segunda pregunta es, ¿en cuál momento y quién propuso el concepto de colaboración, que es el que vino posteriormente y es relativamente reciente? El tercero es el concepto de co-creación. ¿Es un avance? Y la última es, ¿cuál es el mejor marco de referencia para construir relaciones éticas y equitativas entre creadores y otros sectores que se acercan a los creadores? Entonces, abro la mesa, podemos usar el orden en el que leí los currículums. Patricia. Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Gracias, Marta, por estar aquí con nosotros y ser nuestra moderadora. Gracias a todos los de mi mesa, muy interesante todo su currículum y gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Yo prácticamente de todos soy la que tiene menos experiencia, pero muchísimas ganas de poder colaborar con todos nuestros artesanos. Y bueno, pues yo inicié creando una idea, que era una idea de cómo poder colaborar con la moda con la artesanía, cómo poder hacer un proyecto que tuviera un alma artesanal. Pero esa idea estaba muy lejos de la realidad, porque yo nunca había visitado una comunidad indígena, nunca había estado pues viendo su cultura y viendo todas sus tradiciones, aunque soy orgullosamente nayarita y crecí viendo a los huirráricas en el centro de la ciudad, pues sí estaba muy alejada de la manera de cómo viven nuestros pueblos. Y bueno, pues después de tener esta idea de cómo crear un proyecto de moda, me di a la tarea de ir a visitar a estas comunidades y viendo estas comunidades y conociendo a las personas, teniendo una relación de corazón con estas mujeres que crean que tienen una gran historia que contar y más que nada que tienen tanto aprendizaje que enseñarnos,
tanto que compartirnos de corazón, porque son mujeres justas, son mujeres que apuestan por el tener y por el ser. De ahí cambió totalmente mi perspectiva y entonces el proyecto ya no era un proyecto de moda, ya era más bien un proyecto con un gran propósito. Y bueno, pues después de ver esto y de acercarme con ellas y de tener esa relación, entonces creamos lo que viene siendo la co-creación o co-diseño. Y esto es para mí es una herramienta muy, muy exitosa porque es donde colaboramos el diseño de moda y el arte artesanal. Es donde nosotros abrimos un diálogo, tenemos conocimiento y aparte hay una gran comunicación con el artesano. Por supuesto que el artesano es el que tiene el alma y la esencia del proyecto. Y nosotros como diseñadores tenemos que respetar los lineamientos y los procesos de todo lo que viene siendo nuestra cultura y nuestra tradición. Y bueno, pues en esta práctica que tengo, como les repito, soy la más nueva en esto, pero en esta práctica con los diseñadores nosotros creamos modelos estratégicos de cómo poder tener ese acercamiento para que sea un ganar-ganar y un conocimiento, en primer lugar, conocimiento de la técnica, del origen. Y el diseñador, por supuesto, tiene que tener el respeto en primera sobre la historia, las cosmovisiones y no cambiar absolutamente nada de la simbología. ¿Por qué? Porque todos estos símbolos representan una historia. Todos los símbolos de nuestros artesanos representan una vida y una cultura. Y nosotros como diseñadores tenemos que entender, en primer lugar, en segundo lugar, por ningún motivo cambiar ningún símbolo, mucho menos mutilar un bordado. Y bueno, pues hemos desarrollado una metodología que más adelante me gustaría platicarla. Ahorita no quiero ser yo nada más la que hable, entonces más adelante me gustaría explicar cómo nosotros en este proceso hemos trabajado con nuestros artesanos de la comunidad de la Sierra del Nayar. Correcto. Ahora voy a invitar a Pedro, que pensando en estas preguntas y en la experiencia, la larga experiencia de Snajolobil que han vivido. Se puede quitar la máscara. Muy buenas noches a muy respetadas panelistas que está con nosotros esta tarde y muy querido público que nos acompaña. Muchas gracias por venir acá. Y bueno, a la pregunta que la maestra Marta Turó que ha planteado, pues yo, con todo respeto, no tengo las respuestas porque soy un artesano tradicional de la comunidad de Tenejapa, Chiapas, y posteriormente residente en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde he trabajado por más de 40 años y he tenido la oportunidad de ser un artista en el textil tradicional de la antigua civilización maya. Y gracias a mi madre es que yo aprendí a tejer desde los 7, 8 años. Y entonces, en ese concepto, en mi propia lengua, en mi propio mundo, no puedo ver, no podía apreciar lo que aquí se está discutiendo, pero me da mucho gusto que haya este planteamiento y quizás hasta autocrítica de lo que está pasando entre artesanas y diseñadores. Es ahora hablar de que hay más allá del comercio justo. Y también he tenido, para retomar el hilo, he tenido la oportunidad de crecer entre mujeres, primero con mi madre, una gran tejedora. Segundo, haber tenido la oportunidad de tener el apoyo desinteresado de la maestra Turó cuando hacía su tesis, si no me equivoco, en Chiapas. Yo era un humilde tejedor
cuando conocí a ella y me impulsa a comercializar mis productos, y es así como entro en el mundo del comercio. Y como indígena, pues yo estaba aislado en mi comunidad de Tenejapa, donde no hay carretera, donde no hay luz, donde no hay agua potable. Pero poco a poco, cuando yo me mudé a San Cristóbal, me di cuenta que hay más personas como yo que tienen esas necesidades de vender. Y yo creo que en ese tiempo se podía llamar colaboración. Así crecí, así me desarrollé y me hice diseñador, me hice rescatista de una antigua tradición que no agota, que no me cansa y que soy muy feliz. Gracias, Pedro. No han tenido, bueno, después te puedo hacer la pregunta más concreta. Rosalinda. Buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por este espacio, por estar, por compartir. Gracias, Marta Turo, por dirigir esta mesa. Gracias a mis compañeras y al compañero Pedro. Nosotras voy a compartir lo que hemos trabajado en la cooperativa, que surgió hace más de 30 años igual. Desde Quinal, pues el comercio justo es algo, una ideal para nosotras, que está compuesto por principios básicos, en donde las mujeres se centran en el trabajo de relaciones más equitativas sin explotación infantil, y además de un proceso organizativo en donde las mujeres participan a nivel colectivo y a un mejor precio. Tal vez entre comillas podemos decir precio justo, pero en realidad para mí no es un precio justo porque falta incluir todo la mano de obra de un tejido. No se podría pagar porque lleva muchísimo trabajo. Aquí dentro de la cooperativa que hemos visto hay varias limitaciones, como aquí menciona Marta, una de las preguntas. Una de las limitantes es la oferta y la demanda. Otra de las limitaciones es que hay muchas posibilidades dentro del comercio justo para crear mejores condiciones, siempre y cuando incluyamos en la participación a los productores. Otra limitante que hemos visto desde Quinal, allá en Chiapas, es que todas las reglas del comercio justo vinieron de los países del norte. En este caso, los consumidores, no de los países del sur, que somos los productores, donde se aprovechan a tener beneficios. Así surge este comercio justo, aunque se ha ido cambiando, pero para cambiar y para tener mejores beneficios hacia las y los productores, tiene que haber mucha participación del mismo. Y hablando un poco, compartir, no terminan las preguntas, pero compartir un poco por qué inicia la colaboración. Un poco a nosotras tuvimos una experiencia en el 2008. Ahí tuvimos una situación de un cobro de regalías de las ventas totales de nuestra cooperativa. Ahí surge nuestra lucha de nuestra defensa de nuestro patrimonio cultural, lo que son de los pueblos. El problema es que cuando hay diseñadoras y diseñadores que empiezan a trabajar con nosotras, el problema es la exclusividad, en donde las mujeres les afecta, ya no pueden seguir vendiendo sus productos en otros lugares. A partir de esta colaboración, nosotros hemos tenido un proyecto de maestras artesanas donde hay una colaboración entre diseñadoras junto con la cooperativa, que se trabaja conjuntamente por medio de un convenio claro, firmado, en donde se respeta la autoría de pues ahora sí que el derecho del autor, que son las mujeres o son las tejedoras o las bordadoras en este caso. Yo creo que ha sido como mejor para nosotras. Esto empieza a partir de la experiencia que tuvimos nosotras como cooperativa. Cuando tuvimos esa experiencia, ¿qué es lo que nos pasó? Dividió mucho nuestra cooperativa, muchas divisiones, debilitó nuestra parte organizativa. El trabajar organizativamente no es nada fácil, es muy difícil, no es nada imposible,
pero es un trabajo de hormiga, como decimos allá, lleva años, lleva tiempo para poder entender. Pues hasta ahí puedo quedar igual ya con responder en un momento las otras preguntas. Gracias. Bueno, pues primero igual agradecer la invitación. Yo vengo a hablar a nombre de la organización para la cual tengo la fortuna de trabajar desde hace 4 años, en donde justamente uno de nuestros ejes centrales es el comercio ético. Le llamamos comercio ético porque pensamos que comercio justo, tal como lo mencionó Rosalinda, es un término que no alcanza para la realidad y para el trabajo que se realiza. La ONG pues realmente tiene sus inicios con una gran mujer que desafortunadamente falleció el año pasado, Adriana Guerrevere, quien estoy sumamente convencida que de haber estado aquí estaría muy contenta de poder compartir con todos ustedes ese caminar que tuvo al lado de las mujeres de los Altos de Chiapas, con las cuales estamos colaborando ahora, y que también pues gracias a ella pude conocer a Marta, a Quinalan Cetic, de donde viene representando Rosalinda. Y en el trabajo que hemos realizado pues ya a lo largo de 8 años de mucho entendimiento, en donde al principio lo que se buscaba era pues un desarrollo económico, ¿no?, por parte de las mujeres, justamente porque pues estábamos partiendo de una brecha económica, de una población vulnerada por el propio sistema, en donde era muy importante poder revalorizar el trabajo artesanal y sobre todo entender que en el momento en el que había pasado de ser una manifestación cultural perteneciente a un pueblo originario para ser parte pues de un producto, ¿no?, comercializable, en ese momento tenía forzosamente que tener un nuevo valor. Y entonces pues uno de los principios fue trabajar con las cadenas de valor éticas, en donde lo que se buscaba era principalmente poder entender cada uno de los eslabones de la cadena, pero entenderlos en diferentes niveles, entenderlos desde la propia comunidad, es decir, desde las mujeres que son las creadoras de estos productos, que al final están dejando de manifiesto en cada una de las piezas que realizan todo lo que es su cosmovisión, su entendimiento del mundo, y que tiene evidentemente una significancia muy importante para cada una de ellas. Y además está en otro nivel, pues también todas las personas que somos parte del sector y que de alguna u otra forma intervenimos en estas cadenas de valor, llámese las organizaciones de la sociedad civil, como en este caso la que vengo a representar, ¿no?, la gente del Estado a través de estas pues dependencias como lo es la Secretaría de Cultura o el INPI o cualquier otra institución que esté centrada en estos temas. Y por último, pero no menos importante, pues las y los consumidores conscientes, que al final son quienes van a tener la oportunidad de tener la decisión final, y que creo que es muy importante que en estos foros también se hable acerca de cómo se tiene que educar y sensibilizar a quienes van a estar al final consumiendo estos productos, ¿no? Cómo tiene que llegar esa información que realmente pues tendría que partir desde las propias comunidades. Creo que también hemos estado muy acostumbradas en estos temas de colaboración y de co-creación a ver de manera diferente o en diferente nivel a las diseñadoras, los diseñadores, las marcas versus las artesanas y los artesanos, cuando en realidad pues tendría que partir desde una línea horizontal
en la cual pues se entienda que también el trabajo artesanal pues es un trabajo que implica diseño, es un trabajo que implica el poner de manifiesto pues toda la creatividad que tienen y que han aprendido de generación en generación. Hemos tenido también la oportunidad dentro de la ONG de tener un acercamiento profundo con las comunidades, gracias a que tenemos un equipo de compañeras maravillosas, que son compañeras que son pertenecientes a las comunidades, que son hablantes de los idiomas de la zona en la cual colaboramos, que es Tzotzil y Tzeltal, y quienes nos han podido generar estos vínculos de confianza con los grupos artesanales, de tal manera que pues las artesanas y los artesanos pues puedan colaborar de manera más ética, con una comunicación más transparente y sobre todo pues que pueda fluir estos procesos de co-creación. Igual no me voy a extender mucho, ahorita en otras preguntas iré platicando un poquito más, porque me gustaría mucho compartirles rápidamente que pues una de las últimas iniciativas que impulsó Adriana Guerrevere el año pasado, justamente de la mano de Marta, quien fue la moderadora de esas mesas, fue el Decálogo Saber Artesanal Textil, que fue pues un esfuerzo conjunto no solamente de la ONG, sino también de todas las artesanas, artesanos, colectivos, marcas, diseñadoras, gente del gobierno también, instituciones académicas, etcétera, que en conjunto pues diseñamos 10 puntos como una guía de mejores prácticas para que desde diferentes sectores, desde diferentes áreas, quienes estuvieran interesados en trabajar en estos temas de comercio ético, en estos temas de co-creación y de colaboración, lo pudieran hacer desde una mejor perspectiva. Gracias, Andy. Bueno, aquí dice que unos minutos donde yo interactúo con ustedes, prefiero que ustedes hablen más, que tengan más tiempo de hablar. Sí quiero aquí preguntarle a Pedro, nada más a Pedro. Es muy interesante, importante tu historia de vida. Sin embargo, también representas y construiste, y has construido una organización, Snajolovil. Y yo recuerdo cómo en todo México era mal visto que un diseñador se acercara, muy mal visto, era como, ¿cómo se van a meter? O sea, a mí me gustaría mucho que platicaras cuando las francesas se acercan, porque yo creo que fue un momento de gran transformación del trabajo de la cooperativa y de la llegada de gente de fuera. Con mucho gusto. Pues lo distinto de mi organización y de mi persona es que, como dije, crecer entre mujeres importantísimas en su propio contexto, en el contexto indígena, en el contexto de la Ciudad de México, ha sido fundamental para mi formación. Y así ha sido siempre. Cada año he tenido la oportunidad de interactuar con académicas, con señoras de Europa, de Estados Unidos, con instituciones que apoyan a las comunidades. Y lo que he hecho es saber escuchar, primero de manera espontánea, no como profesional, y ahora me doy cuenta ya como profesional en comunicación intercultural, es que la escucha activa es de lo más importante para la vida, como persona, como institución, que es como mi cooperativa Snajolovil. Snajolovil no ha sido fácil de llevarlo a cabo, pero ha sabido manejarse en su propio contexto como artesanas que son muy inteligentes, en su contexto, en su propia lengua, en su tradición, no visto como lo vemos académicamente, pero son importantísimos, saben muchísimas cosas, pero no lo pueden decir en este idioma que lo estamos diciendo.
Entonces, un poco estoy hablando desde mi concepción indígena, pero en la lengua que se entiende acá. Entonces, esa de participación colaborativa siempre ha sido así. La única diferencia es que no lo manifiestan las personas, llegan, escuchan, ven la necesidad de las personas y aportan algo sigilosamente. Y eso nos ha impulsado muchísimo. Usted sabe bien la historia de Snajolobil. Recibió aquí, en este complejo, Snajolobil recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Artes y Tradiciones Populares. Yo también, gracias a las grandes amigas que han impulsado a nosotros tanto a escribir los textos que hay que presentarlos, como pues sonreír, ¿verdad? Entonces, y ahora en la actualidad se habla mucho de comercio justo, se habla mucho de participación colaborativa, pero yo creo que sí, como ha dicho mi compañera panelista, aún no alcanza. Pero hay que reconocer que este concepto sienta las bases de un pago mínimo a las artesanas, ¿no? Porque ya se empieza a decir justo. No sabemos qué tan justo porque no hay una ciencia que nos muestre. Y aparte, si hubiera esa ciencia, sería una ciencia visto desde arriba a una cultura que no dialoga al mismo nivel. Entonces, hay mucho trabajo que andar. Yo sugeriría que participen más lingüistas, porque los lingüistas pueden llegar más a fondo del pensamiento de las múltiples culturas que tenemos en México, y entonces proponer desde ahí una participación justa, qué es lo justo y qué piensan también las propias creadoras. Yo he estado muy contento con mi trabajo, con mis compañeras, que ahora ya solamente son 360. Empezamos con más de 1000, pero se han multiplicado las posibilidades de formar parte en diferentes organizaciones. Somos como una universidad donde puede incorporarse cualquier persona y salir ya capacitada. Ese es el mejor logro que tenemos, de no dejar que no salgan las personas. No sé si responde. No te preocupes, es interesante lo que dices. Rosalinda, ¿qué seguiría en tu plática? Bueno, voy a seguir compartiendo esto de la co-creación. Esto de la co-creación ha sido un avance. Sin embargo, en Chiapas seguimos viendo de que aparecen más marcas, más diseñadoras, diseñadores que no están respetando el proceso organizativo de las mujeres en las cooperativas. Las mujeres siguen ser vistas con todo el tema del regateo, el tema de no poder poner precio a sus productos. Cuando nosotras no estamos organizadas, simplemente ponemos un precio que a lo mejor nada más alcanza para recuperar la materia prima que utilizó la artesana o la tejedora. Es tristemente que siga pasando esto, porque a nosotras hemos tenido experiencias con las mismas tejedoras que en algún momento salieron de nuestra cooperativa, se fueron con otras diseñadoras que después las expulsaron porque quieren la exclusividad. Entonces sigue habiendo como muchos problemas, aunque se dice que es una co-creación, sin embargo no lo es para mí, porque no hace falta trabajar mucho para entender, para respetar y para reconocer todo ese trabajo que se hace. No es solo un textil que se teje, no solo es una blusa, no solo es crear los dibujos, también van plasmados los sentimientos de las tejedoras en el momento de las emociones que uno tiene. Muchas veces no hablamos de nuestros problemas, pero nos desahogamos con nuestros tejidos. Entonces, para mí esto
se necesita trabajar y que no quede nada más con ese discurso de la co-creación, sino se trabaja directamente con las mujeres. También compartir que nosotras, dentro de todo esto, justo como la red de cooperativas del sur en el 2016, no se crea solo para vender y para producir, sino también surge por la defensa de nuestro patrimonio cultural. ¿Qué es el patrimonio cultural para nosotras que no se trabaja? Entonces empezamos a entender eso. ¿Qué es el plagio? Las mujeres no llega la información en las comunidades. Empezamos a hacer todo compartir con las mujeres para que toda la problemática que existe, porque si nosotras no valoramos nuestras propias creaciones, lo que sabemos de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, ¿cómo vamos a defender algo que no me estoy apropiando o la estoy perdiendo o simplemente ya no lo estoy valorando lo que es de mi pueblo? Entonces es tan importante y además es un gran reto para nosotras seguir con todo esto. Rosalinda acaba de mencionar dos puntos muy, muy importantes, que es el reconocimiento a nuestras artesanas. A mí me gustaría decir desde mi perspectiva y por supuesto desde mi posición como diseñadora, que es lo más importante dar el crédito a la artesana. ¿Por qué? Porque nosotros en esta co-creación nace de la historia, nace de los sentimientos, porque cada puntada está bordada con una ilusión, con una cosmovisión, con una historia de una familia y sobre todo con una esperanza de vida. Entonces, para un diseñador debe de ser sumamente importante, en primer lugar, dar el crédito y en segundo lugar, también pedir la autorización de que nosotros podamos promover la historia de cada artesano y también darles el crédito y darles el nombre que ellos se merecen. Porque yo creo que en estas prácticas debe de existir una gran transparencia en esta colaboración y que esta colaboración no solo sea una colaboración en donde el diseñador y el artesano estén aportando cada quien desde sus prácticas, como el diseñador, lo académico, lo estético, el marketing, y por otro lado el artesano, que es el que realmente tiene el valor que da la prenda, es el que le pone la historia. Entonces yo creo que esto tiene que ser algo muy importante y que todos los diseñadores lo debemos de entender y lo debemos de valorar y lo debemos, aparte de sentirnos muy orgullosos de que ellos son los que están enriqueciendo nuestras prendas. Y bueno, pues en parte de esta colaboración también, creo que en esta co-creación tenemos que trabajar de la mano para fusionar metodologías y respetar mucho los procesos ancestrales, que creo que como diseñadores a veces se nos olvida, porque queremos tener una producción cuando realmente el proceso ancestral es un proceso largo, es un proceso que en una colección a veces podemos tardar 7 meses en realizarla. Y eso, bueno, pues tenemos que nosotros valorar, concientizar y al mismo tiempo promocionar estas técnicas ancestrales. Y bueno, pues otra de las prácticas que también en nuestros modelos nosotros tenemos que implementar, los talleres de capacitación, para que también como diseñadores y de la mano con los artesanos podamos también tener prácticas de una gran calidad y unirnos con organizaciones como estaba comentando nuestra compañera, gobierno, academias, ONGs, porque no solamente es responsabilidad del artesano prevalecer nuestra cultura y heredarla a las nuevas generaciones, es responsabilidad de todos nosotros difundirlas, quererlas, dignificarlas y sentirnos muy orgullosos y promocionarlas en todas partes del mundo. Las comunidades indígenas son comunidades que nos llenan de enriquecimiento
ese legado que ellos transmiten con tanto amor de generación en generación, nosotros lo tenemos que valorar y también, o sea, aplaudirles. Los artesanos son nuestra alma y bueno, pues dentro de todo esto que ellos bordan, todos sus sueños, yo creo que gracias a esta gran riqueza de los artesanos, todos nos debemos de sentir muy orgullosos de que con esta riqueza nos reconocen en todas partes del mundo. Gracias, gracias a todos los artesanos porque tenemos y conservamos una identidad gracias a esta riqueza cultural. ¿Tenemos que cortar a las 7 o podemos pasarnos porque empezamos un poco tarde? ¿Cómo estamos de tiempo? Ok. Bueno, entonces me voy a ir rápido porque nos come el tiempo. Creo que pues Rosalinda, Pedro, Patricia han dicho cosas sumamente valiosas. Con el tema del pago justo, creo que también, surgen otros temas que son de orden estructural y que muchas veces se nos olvidan, ¿no? El trabajo de las mujeres, quienes son preponderantemente quienes transmiten estos conocimientos y quienes son las depositarias muchas veces del saber textil, pues también tienen este problema, ¿no? del machismo y al final están recibiendo probablemente el precio justo, si hablamos en términos de una relación de comercio ético. No obstante, todavía nos falta identificar o poder llegar a saber si realmente ese ingreso que están teniendo lo están utilizando para algo que las propias mujeres quieran, ¿no? Esa libertad financiera que muchas veces no tenemos la seguridad de que se tenga. Me voy a permitir parafrasear muy rápidamente el decálogo porque creo que es como justamente esta guía que me va a permitir poder platicar con ustedes cuáles son estos pasos a seguir para poder tener relaciones más éticas en el sector artesanal y que no necesariamente al decir decálogo significa que tiene que ser tal cual así, ¿no? No es como los 10 mandamientos, sino todo lo contrario, es para poder empezar a explorar estas mejores formas de podernos relacionar. Y justamente uno de los primeros puntos que salieron de estas discusiones pues es esta promoción y este fomento a la autonomía y la libre determinación de los pueblos originarios representado en toda la cadena de valor. Cómo tiene que salir esta toma de decisiones desde la organización de las comunidades y sobre todo pues de lo que quieren hacer o no hacer con ese conocimiento ancestral que poseen y que está representado en los textiles o en cualquier otra manifestación cultural. El segundo es el reconocimiento a la colectividad, ¿no? Y sobre todo este entendimiento del contexto y de los acuerdos comunitarios que ya existen, porque también es importante entender las diferencias, ¿no? Los contextos. Si se pretende trabajar con las comunidades a través del comercio, a través de estos temas de colaboración y de cocreación, entender que estamos frente a dinámicas completamente distintas y que pues forzosamente tienen que ser respetadas, y sobre todo el tema de la colectividad, que creo que es algo que nos ha tenido en estas mesas también discutiendo, ¿no? En el tema de política pública, de legislaciones, cómo los marcos regulatorios en la mayoría de los países están pensados para proteger a los individuos, no a las comunidades como tal, ¿no? La colectividad es algo que indudablemente todavía nos falta mucho por aprender. El tercero, pues, es el valor de la cultura, ¿no? Y entender que ese valor cultural también está implícito en cada uno de los productos que realizan y que, pues, con este cambio de dinámica en donde pasaron de ser de uso particular de las comunidades a ser ya objetos comercializables, evidentemente el valor cultural que se maneja es completamente distinto. Y en ese sentido me gustaría mucho también mencionar
que creo que debemos o es nuestra responsabilidad empezar a deconstruir conceptos como el de mano de obra, porque al final no es una mano de obra, no es algo que esté mecanizado, no es algo que esté siendo elaborado por una máquina, sino todo lo contrario. Es una labor artesanal, es un conocimiento ancestral que por lo tanto tiene que tener forzosamente un tratamiento completamente distinto. El 4 es pues la preservación y salvaguarda de esos saberes colectivos de los pueblos originarios, cómo tenemos que participar de esa protección y cómo la preservación tiene que venir de la propia gente de la comunidad, porque he tenido la gran fortuna de poder conversar con las compañeras, de poder entender cuál es el sentir que tienen con respecto a los temas de protección patrimonial, y resulta que conceptos como patrimonio pues realmente ni siquiera les resuenan, ¿no? Para las artesanas con las que colaboramos, lo más importante es reconocer que son regalos que les dieron sus madres, que son regalos que les dieron sus abuelas. El 5, ya lo había mencionado Pedro, que es el ejercicio de la escucha activa y la comunicación asertiva entre las comunidades, entre las diseñadoras, entre las organizaciones. El 6 es cultivar estas relaciones horizontales respetuosas y entender que no hay jerarquías, que no tiene que haber estos procesos hegemónicos que luego muchas veces en el diseño desafortunadamente pues luego les gusta muchísimo, ¿no? Los egos, la perspectiva del diseñador versus cómo se ve a la artesana o al artesano como una maquila. El 7 es el intercambio de experiencias entre estos colectivos, pero también entre todas las personas que pertenecen al gremio artesanal para fomentar estas perspectivas multidisciplinarias. El 8, fomentar iniciativas con base en la colectividad que sean pues responsables, que sean éticas y sobre todo que sean consensuadas, que exista una transparencia y que exista una trazabilidad en todo el proceso de la cadena de valor, que eso es sumamente importante. No basta con pagarle lo justo a la artesana o al artesano con el que se está colaborando. El artesano tiene que saber también cuál es el precio final del producto que está entregando a una marca, a un diseñador, y tiene que entender todos estos procesos que evidentemente son parte del costeo, ¿no? Va a haber un costo por el manejo de la mercadotecnia, pero también tiene que haber un costo que vaya implícito por ese saber ancestral que tienen las comunidades. El 9, el desarrollo y aplicación de narrativas pluriculturales, respetuosas e incluyentes, que como ya lo habían mencionado, tienen que ver con dar el crédito a las personas que están realizando esta labor, en donde cada vez se incluya más y quienes realmente sean las protagonistas y quienes tengan la voz principal, pues sean las hacedoras y las creadoras de estas piezas. Y por último, ya para no extenderme, disculpen que me extendí un poquito más, el 10, que me parece fundamental y que es creo que justo lo que estamos haciendo ahorita, esta estimulación del diálogo y de la reflexión, tanto a nivel individual, preguntarnos como personas cómo estamos actuando, cómo nos estamos involucrando con las comunidades, como a nivel colectivo, porque si no dialogamos, pues realmente la transformación y todo lo que estamos planteando en estos foros, cómo se tiene que llevar a cabo una política pública eficiente, cuáles son las leyes que benefician mejor a las comunidades, pues realmente no va a llegar a buen puerto. Gracias. Gracias, Andy. Pues creo que tú ya diste mis conclusiones. Gracias. Creo que recogiste los pensamientos y lo que expresaron cada uno de los otros panelistas, y pues si no queremos irnos sin por lo menos un par de preguntas de ustedes, si están aquí es porque les interesa. Entonces, a ver, alguien que me ayude con un micrófono. Ok, ahí está un micrófono. Hola, buenas, si se identifican y sí, luego hacen su pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Acerete Robles. Este año he estado muy cerca de una cooperativa en Chiapas, en el sentido que desde que empezó el confinamiento, bueno, el COVID, se vieron muy afectados en el nivel turismo, a nivel turismo, y hubo una problemática que me gustaría que se
pues, que se trabajara a nivel pues, comunidades, que al momento que deja el turismo de llegar, que había mucho turismo, por ejemplo, en Chiapas, en San Cristóbal, mucho extranjero, se para completamente el mercado extranjero porque pues, con todo este tema, además de confinamiento, dejan de venir los extranjeros, se cierran las fronteras y llega un problema muy grande que es la comercialización de muchos artesanos que no tienen los medios digitales y que no tienen las posibilidades para abrirse sus mercados al mundo. Hubo una, vamos a decir, una ola de un movimiento muy interesante a nivel nacional de comprar local, de hacer conciencia de que como nación tenemos todos que, pues que comprar local, y hubo muchos que sí pudieron salir al mundo digital, que abrieron sus cuentas Instagram, Facebook, incluso ventas en línea, pero quedó una gran mayoría de artesanos, vamos a decir, en el olvido, ¿verdad? Y que si no habría una persona o alguien que les digitalizara su comercio, pues se quedaban literalmente sin comer. O sea, fue una realidad muy fuerte y creo que todos lo sabemos. Entonces, ¿cómo se les puede ayudar? Yo sé que estoy hablando ya de algo muy futurista, pero que es necesario en estos tiempos de que vaya más allá de simplemente un evento donde a lo mejor lo presencial ya no se puede, y que se pueda abrir un comercio mundial, porque lo vimos en otros países, las conferencias en Instagram, que se pudo abrir un mundo, un comercio mundial, y en el que nosotros todavía estamos muy lejos, porque hace falta mucha tecnología que lleguen a estas personas, que hay unos que sí pudieron y salir adelante con la tecnología, pero muchísimos, yo creo que la gran mayoría se quedaron en el olvido y en el abandono. ¿Qué posibilidades hay a nivel gubernamental o a nivel, como diseñadores? Yo lo que hice fue, pues, dedicarme 100% a nomás postear las fotos de la cooperativa y que todas las ventas fueran directas a la cooperativa, porque sí era un tema en el que la tecnología pues nos está ganando, ¿verdad? Entonces, no sé quién quiera responderla, si hay una apertura de parte de las comunidades de dar este paso, o todavía estamos hablando de algo muy futurista y que tenemos que esperar todavía un tiempo para llegar a estos momentos que se volvieron imprescindibles para todos. Yo quisiera proponerles que tomemos la otra pregunta y a lo mejor están vinculadas y ya hacemos la ronda de respuestas para también abrevar tiempo. ¿Quién más quisiera participar? Sí, por aquí ¿dónde andaba el micrófono? Bueno, pues muy buenas tardes. Quiero felicitar a los ponentes de tan maravillosa. Yo soy admiradora de toda la belleza que tiene México y estoy de acuerdo, escuché con mucha atención el tema de no regatear, porque muchas veces esa cultura la tenemos en nuestro país, desgraciadamente, decir cuánto es lo menos, cuando no sabemos, escuchando también a Rosalinda, que el trabajo que les cuesta hacer cada prenda, y por quedar bien o querer ahorrarte algunos pesos, estás menospreciando la cultura de tu país. Eso es lo que yo creo. Quiero agradecerles por esta gran ponencia y sobre todo por el gran esfuerzo que hacen, porque, bueno, yo estoy en el Senado de la República y realmente estamos súper interesados en que haya muchas exposiciones como las que hoy, estos días se han llevado aquí en Los Pinos, porque realmente falta el apoyo gubernamental muchas veces, porque bien lo comentaban las ponentes, no hay que dejárselo todo a los artesanos, a las diseñadoras, sino que también hay que dar como diríamos, ese empujoncito para que en todo el país conozcan mucho más de nuestra cultura, cómo se realiza, cuál es el trabajo, porque nosotros lo vemos cuando ya está hecho, pero no sabemos todo lo que batallaron o todo lo que se llevó para ya tenerlo. Entonces, creo que sí hace falta ese apoyo gubernamental, y creo que si se hace un equipo entre diseñador, artesano, gobierno, se harían cosas grandísimas. De por sí, en el mundo
nos ven de una manera increíble y muchas veces los mexicanos no valoramos lo que tenemos. Hasta que alguien más viene, oye, tu cultura, por ejemplo, las tradiciones que tenemos en nuestro país. Y pues quiero agradecer primero que nada a Patti, porque hace unos días tuvimos un parlamento juvenil en donde llevé puesto un vestido de su colección, y lo llevé muy orgullosa, y había jóvenes de Nayarit que rápidamente se identificaron y me dijeron, esto es de Nayarit. Les dije, sí, Patti Gobea es de Nayarit. Entonces me dio tanto gusto porque fueron jóvenes de todo el país a participar en un ejercicio legislativo que todos llevaban una prenda que diferenciaba sus estados. Entonces es maravilloso, les quiero dar las gracias. Y una pregunta para quien me pueda responder. ¿Realmente creen, por ejemplo, acabamos de ir al informe de la senadora, que creo que estuvo aquí, la senadora Susana Harp, que ella me ha tocado verla en tribuna, cómo ha defendido el tema de la colaboración y del plagio también, de estos temas, de estas grandes marcas? ¿Cuál sería una de las iniciativas o cuál sería para una multa para poder frenar a estas grandes marcas que han abusado de la cultura de nuestro país? Además de lo que ya ha presentado ella, yo no conozco a muchas legisladoras o legisladores que estén viendo por estos temas. Entonces, no sé, alguien que guste responderme esa pregunta, ¿qué implementaría para poner esa sanción? Muchas gracias. ¿Quién dice yo? Tú ya fuiste nombrada, así que te toca empezar. Pati, no voltees. Tú. A ver, Lola quiere también hacer una preguntita. Nada más complementar algo. Yo vengo de Michoacán, de la Casa de las Artesanías de Michoacán, y desde hace muchísimos años, más de 30 años o algo, empezamos un proyecto de nuevos diseños. Yo quiero preguntarles a todos, bueno, ¿hasta dónde el diseñador trastoca la tradición de la prenda artesanal? Nosotros en ese tiempo, el diseñador trastoca o no respeta la prenda artesanal como tal. En ese tiempo el proyecto era, en tal comunidad había una organización, se compraban las prendas artesanales, se llevaban a otra comunidad y se hacía un nuevo diseño sin tocar en la comunidad su producto, porque si no, ellos iban a hacer luego nuevos diseños porque se vendían más o porque se representaban de otra forma. En aquel tiempo, pues solo los antropólogos usaban las prendas artesanales o los guanengos y todo. Después ya el rebozo nadie lo usaba como prenda así de uso diario, ¿no? Y se cuidaba muchísimo de no afectar esa comunidad. Entonces, como ya ahorita ya hay mucho desarrollo en eso, pero hasta ahorita, ¿hasta dónde es posible que se pueda combinar eso, no? Y cuál es nuestro papel, y bueno, el comercio y para que el precio justo, el regateo también es parte de nuestra cultura, de que ya sabe el artesano que le puede subir un poquito y que sí le puede bajar un poquito, y es parte del regateo de, ay, déjamelo más barato, y si pagáramos el precio justo sería impagable, ¿no? Por el valor que tiene el artesano de hacer su producto, ¿no? Eso es hasta bueno, si pueden complementar la pregunta. Sí, gracias. Bueno, Muchísimas pues gracias. a ver, aquí ya están brincando todos. A ver, señor César Parra. Uy, a ver. No, me parece correcto que estamos sufriendo cambios en el arte popular y es preciso anotar que todo es válido siempre y cuando haya un diálogo equilibrado, equitativo y justo. Me parece importante destacar el contrato que encontré en la Sierra del Nayar cuando se compró el diseño Wirrárica de la señora Pineda Cobalín. Yo encontré ese contrato, sé dónde está y qué decía el contrato. Entonces me parece importante destacar que en este
comercio justo, me gustaría saber cuál es el saldo del comercio justo en los balances económicos de una población artesanal y una fábrica y un comercio verdaderamente voraz. Eso me gustaría saber, a dónde está el equilibrio y dónde queda ese decálogo. ¿Sí? Conozco perfectamente las 62 jícaras que representan la cosmogonía indígena de los pueblos birraricas. No es igual para cada región. En la parte de Jalisco todavía existen 60 y tantas jícaras, que hay un diseño, hay una iconografía y hay una semántica para poder entender la cosmogonía de estos pueblos y el compromiso tutelar de cada persona. Entonces me gustaría saber con qué afán ético se dedican a explotar estas iconografías en este comercio justo. Soy César Parra. Listas. Hay otra persona por aquí. Uy, nos vamos a acordar de todas las preguntas. Sí. Buenas noches a todos. Primero me gustaría felicitar a todos los que han estado presentes aquí a lo largo del día de hoy, ayer. Y en lo particular yo me siento feliz porque este es un lugar donde podemos expresar muchas ideas. Podemos tomar varios ejemplos que nos han dado a lo largo de este foro y de los anteriores para poder ir aplicando pues a futuro. Yo vengo de un grupo étnico mazahua ubicado en San Felipe del Progreso, en el Estado de México. Estuvimos mencionando también esa parte del comercio justo, pero tratamos de darle la vuelta en muchos sentidos, de poder obtener el mayor número de ganancias disminuyendo nuestro costo, gastos y aumentando nuestra calidad. Ir a la par, pues bueno, si tú por una pieza de artesanía le agregas un valor, tratar de que sea equilibrado con lo que tú estás ofreciendo y con lo que estás cobrando. Pienso que esto es como una de las maneras para poder equilibrar esto en lo que estamos, por así decirlo, de lo que hemos estado hablando. Mi pregunta hacia ustedes, bueno, que gusta responder, sería, ¿cuál sería el reto para el 2022? ¿Y cuál sería su recomendación, para sobrellevar dicho reto? Gracias. Bueno, pues rápidamente comento. Tu apellido es Robles, no caché tu primer nombre. Aceret. Ok, Aceret. Aceret Robles expresó su preocupación de que durante el COVID quienes tuvieron acceso y pudieron de alguna manera insertarse en los procesos de venta digital, la pudieron sobrellevar y que le preocupa profundamente todos los que se quedaron rezagados y de qué manera se podría contrarrestar ese rezago. Empecemos con esa pregunta. bueno, pues qué bueno que la repetiste, Marta, porque ya eran muchas preguntas, ya se nos había olvidado. Bueno, yo creo que esa pregunta es una pregunta muy sensible al tema de las comunidades indígenas. Mi experiencia ha sido con las comunidades de la Sierra del Nayar, como estaba mencionando el señor, de las comunidades de Nayarit y de Jalisco, y desafortunadamente pues ellos padecieron de esta gran problemática de COVID. Y bueno, yo creo que desafortunadamente padecimos todos de esta gran problemática, pero aquí hay algo mucho más importante y mucho más de fondo en estas comunidades. En primer lugar, las comunidades carecen de servicios básicos. ¿Cómo vamos a tener tecnología cuando ni siquiera tenemos una infraestructura para poder llegar a las comunidades? De verdad, es un ejercicio muy complejo. O sea, yo como diseñadora que amo mi país, que amo mi cultura, que he crecido viendo los wixárikas desde niña y que les tengo un profundo respeto, como diseñadora me es tan difícil llegar a las comunidades de la sierra
¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos, o sea, viven en unas comunidades que ni siquiera podemos entrar ni siquiera tenemos un transporte para poder llegar a las comunidades. Las comunidades tienen que bajar caminando. Podemos llegar nosotros a un lugar, ¿okay?, que es en la sierra, voy a mencionar el nombre, un ejemplo, Naranjito de Copal, trabajamos con 12 comunidades y de verdad es tan difícil poder llegar nosotros a esas comunidades y más difícil para todos los artesanos que viven en comunidades donde tienen que caminar de 2 hasta 5 horas. O sea, ahí estamos hablando de un problema mucho más a fondo, donde necesitamos el apoyo del gobierno de los estados, donde debe de existir una política pública para poder apoyar. Porque bueno, o sea, ¿cómo podemos hacer? Nosotros teníamos un modelo de negocio, bueno, tenemos un modelo de negocio donde integramos a todos los artesanos como partes socios de nuestro proyecto. Es un modelo que se llama de solidaridad de servicio social, donde ellos son socios. ¿Okay? Y bueno, desde el inicio nosotros quisimos hacer y tener un planteamiento que ellos tuvieran sus recursos mediante una cuenta bancaria. ¿Y cómo lo podíamos lograr? O sea, ¿cómo se puede hacer un comercio formal si no tenemos los medios? Como diseñadores, que perdón, no escuché. Como diseñadores tenemos el acceso, que sea por WhatsApp, que sea por teléfono, que sea por… Entonces, como diseñadores creo que también es una responsabilidad de poder dar a conocer sus trabajos independientemente de las marcas. Por supuesto que Porque sí. Somos los que tenemos, de cierta manera, el acceso a la tecnología, a los medios, y yo creo que parte del decálogo también sería interesante este punto de como diseñadores hacer un compromiso de, ok, yo como diseñador vamos a trabajar tu marca, voy a trabajar contigo esta marca, me llegan tus diseños, me llegan tus proyectos, pero como diseñador me voy a comprometer también a postear tus trabajos, a venderlos a tu precio y que el dinero vaya hacia ti. Creo que sería, como diseñadores, un compromiso que si todos los diseñadores que trabajamos con artesanos lo hiciéramos, pudiéramos ayudar enormemente a todas estas gentes y no nomás decir, yo te compro, yo lo subo a internet y yo lo vendo, sino yo vendo mi producto, pero también el tuyo, para ti, a tu precio, y que te llegue el dinero, así como yo te lo puedo pagar, te lo pueden pagar otras personas. Yo creo que como diseñadores puede ser algo muy interesante de dar este paso, de no ser egoístas, de no decir, como es mi marca, entonces soy muy celoso porque no quiero que se sepa quién está detrás de mi marca, sino decir, soy ese diseñador y me comprometo a que el producto que tú haces te voy a impulsar a que se pueda vender a través de redes sociales, porque a lo mejor tú no tienes estos medios, pero yo sí, y que el dinero vaya 100% a ti, porque yo ya estoy haciendo mi proyecto aparte, yo ya tengo mi marca, yo ya tengo mi estructura, pero tú te puedo apoyar. Yo creo que es algo que nos deberíamos de cuestionar todos los que queremos diseñar con artesanos, queremos trabajar con ellos, que hay que contrarrestar en parte la parte tecnológica, ¿no? Que en mi punto de vista es algo que se puede. Mira, yo creo que como diseñador, todos los que colaboramos con los artesanos tenemos un profundo respeto, hemos creado lazos de cariño con ellos. ¿Por qué? Porque existe esa compatibilidad, existe ese entendimiento. Y cuando tú visitas estas comunidades, es imposible que no puedas sentir, es imposible que no puedas… Que puedas estar ciego ante tantas necesidades. Y por supuesto que como diseñador, yo creo que todos, yo te lo estoy hablando de mi corazón, yo creo que todos impulsamos y todos nos responsabilizamos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos los medios y nosotros tenemos las facilidades, por supuesto que esos medios y esas facilidades apoyan a todos los artesanos. En primera, porque tenemos que cuidar 3 semillas muy importantes, darles el crédito, que siempre se les tiene que dar el crédito. Cuando nosotros tenemos las plataformas para poder promocionar todas nuestras colecciones, siempre dar al crédito quién está haciendo la prenda, dónde vive y cómo vive.
¿ok? Para que toda la gente internacionalmente, con estas herramientas que nosotros tenemos de tecnología, no solamente nos busquen a nosotros como diseñadores por tener una prenda, sino también nosotros invitar a los diseñadores a que conozcan más sobre de nuestra etnia, a que sepan más sobre la cultura. Yo creo que ese es realmente el objetivo que debe de tener un diseñador. No solamente poder promocionar nosotros lo que nosotros hacemos, sino más bien ser nosotros un instrumento de comunicación para que más artesanos tengan más oportunidades internacionalmente y que diseñadores de todas partes del mundo pongan los ojos en nuestras artesanías, en nuestras comunidades y valoren también y estén presentes y también apoyen a estas comunidades a que tengan mucho más desarrollo social. Rosalinda. Bueno, respondiendo, no sé si puede responder a tu pregunta, creo que voy a compartir desde la experiencia. Nosotras, con las diseñadoras que se está trabajando actualmente en la cooperativa Jolomayete, que es Sara Amug y Edith Calderón, han estado apoyando a difundir todo ese tema de las ventas. Sin embargo, como cooperativa, a los inicios pues eran otros tiempos, hace 30 años. Cuando yo empecé pues era todo escrito a mano, entonces yo viví ese proceso. Después se fue, ahora sí que profesionalizando todo y la tecnología pues ya en este momento pues ya no se puede como antes. Una de las cosas que es, una de las experiencias o iniciativas que estamos trabajando como red de cooperativas es también capacitarnos desde representar nuestra cooperativa, que antes no sucedía hace 25 años más o menos. Siempre alguien nos representaba nuestra cooperativa, pero nosotras como mujeres tejedoras teníamos que aprender a salir, a perder el miedo de hablar sobre nuestros trabajos, sobre nuestra cooperativa, las problemáticas que enfrentamos como tejedoras, o donde están las tejedoras. Por ejemplo, en la pandemia afectó muchísimo las tejedoras, no vendían absolutamente nada. Por más que nuestra cooperativa tenía ya los 30 años de trabajo, aún así fue muy difícil porque elevó muchísimo los precios de los productos básicos. El maíz, que es la base de la alimentación de las mujeres, fue muy complicado, ahí empezaron algunas ahora es que iniciativas propias de las mujeres de vender otras cosas, de intercambiar productos, de intercambiar medicinas y trueques en algunos casos. Yo creo que fue como la resistencia de los grupos. Tal vez no es como, no sé si igual no es la respuesta concreta de tu pregunta, pero sí en la red de cooperativas es justo lo que estamos haciendo. No todas las cooperativas tienen el mismo proceso, otros llevan 5 años, otros llevan 10 años, otros llevan, no sé, 15 años, por ejemplo. Son procesos diferentes y uno de los principios o los objetivos es ayudarnos entre nosotros, cómo poder fortalecernos entre cooperativas. Y la otra cooperativa sabe una cosa, bueno, ¿qué puedo compartir contigo? ¿Cómo podemos apoyarnos? Eso es lo que estamos iniciando, y gracias a Quinalanzati, que ha estado apoyando todo ese proceso de acompañamiento a la red, y nosotras que hemos estado caminando desde ser tejedoras desde muy pequeña, pues aprendiendo también con los otros grupos. Yo nada más quiero comentar que también hablaba yo con artesanos, decía, pues regresando a la tierra, volviendo a aprender cómo cultivar, aprendiendo que no podemos toda la vida estar esperanzados de que otra persona cultivó y nosotros compramos. Fue muy interesante, diferentes reacciones, ¿no? Y nada más comentar, aquí la mayoría son de Chiapas, y Chiapas hace 30 años era lo que tú estás viviendo en la Sierra del Nayar, ahora está mucho más comunicada, desarrollada con todo, y pues siguen faltando muchas cosas, insuficiencias. Tú estás picando piedra y estás en un lugar donde, como tú bien dices, los caminos no están ahí y están caminando horas. ¿No te acuerdas, Pedro, cuántas horas tenía que caminar la gente?
8 horas para… Entonces, pensemos en que ella está picando piedra, lo que aquí el grupo de Chiapas ya no tiene ese mismo problema, no nada más como para decirles, hay que analizar y conocer la situación en cada una de las regiones del país, y eso se lo digo aquí a la compañera del Senado. No todos viven igual, no todos tienen el mismo grado o tipo de problemáticas. Es un trabajo que tiene que ser casuístico, caso por caso, ¿no? Para poder armar estrategias diferenciadas. Ok, no sé. Bueno, ya tomé la palabra. ¡Qué barbaridad! Pedro, ¿querías decir algo? De las preguntas. Una pregunta, otra pregunta. Pues veo un poco de contradicción. Por un lado, se critica el plagio y por otro se está invitando, un poco así. Pero bueno, es muy importante la participación de los diseñadores, diseñadoras. Yo lo único que recomendaría a ellas y ellos es que investiguen, como lo hacemos en la academia, investiguen los elementos que conforman una prenda, un textil, y que puedan ofrecer este crédito de dónde viene y decir, mi chamarra es de chamula, no la hice yo, o la hice yo, pero es técnica de chamula. Otro, yo he hecho 6 rescates del sitio arqueológico de Yaxchilán, Chiapas, de muchas de las piedras que podemos ver en el Museo de Antropología. Me ha costado como 30 años de hacerlo y rehacerlo y rehacerlo. Un ejemplo de mis rescates es el dintel 26. Es una rana que apenas queda en la piedra. Me costó como 15 años reproducirla y aquí la podemos ver en el huipil de la compañera panelista. De Rosalinda, sí. Entonces, esto, si viene un diseñador y lo hace y lo pone en la pasarela, lo debería de mencionar, porque son 15 años de vida de hacer y rehacer, llorar, ¿no? Porque no, en piedras no te dan datos, hay que imaginarlas y con la semántica del textil reincorporarlo. Creo que es lo que se pide, no se pide dinero, solamente son, y así muchas cosas, muchos casos, huipiles, textiles de cada municipio, así lo hacemos los chiapanecos, los indígenas, no decimos que es nuestro lo que es de San Andrés o lo que es de Tenejapa, nada más eso. Gracias, Pedro, sí, muy interesante, ya van a reconocer origen. ¿Y cómo vamos a saber ese origen? ¿Es publicado? ¿Es en un intercambio verbal? Porque no todos se escriben, ¿no? Andy. Gracias. Voy a intentar como resumir un poco las preguntas en mi respuesta porque creo que están bastante interconectadas. Y creo que uno de los principales temas para poder diferenciar cuál es la posición de las diseñadoras, de los diseñadores frente a las comunidades indígenas, y perdón si voy a herir susceptibilidades en este momento, pero es deconstruir la idea de la cultura de lo mexicano. O sea, sí es bien importante reconocer y entender que los pueblos originarios son dueños de sus propias culturas, ¿sí? Que las personas que compartimos el territorio mexicano, evidentemente vamos a estar en contacto directo con estas culturas, pero no es una cultura que nos pertenece. Yo nací en México, pero la cultura de Rosalinda, la cultura de Pedro, no son culturas que me pertenecen por el simple hecho de ser mexicana. Y creo que eso es algo que a la mayoría de las diseñadores y de los diseñadores se nos olvida, ¿no? Se les olvida también a las personas que consumen bajo esta bandera de estoy consumiendo la cultura de mi país, de nuestros artesanos. No, perdón, pero no son nuestros artesanos, son las artesanas y los artesanos quienes han estado históricamente marginados, quienes han estado en todo un proceso
de resistencia y de lucha continua por preservar sus culturas, que evidentemente tienen que ser reconocidas, que incluso en la Constitución México se reconoce como un país pluricultural, pero que yo me atrevería a decir que tendría que tener un reconocimiento plurinacional, porque son muchas naciones las que convergen en un mismo territorio. Entonces, creo que partiendo de ese primer entendimiento, ¿no?, de esa primer posición de que no es algo que nos pertenece, nos podríamos evitar muchísimos temas de apropiación cultural indebida, de despojo, como bien lo mencionó Pedro, como lo dijo Rosalinda, ¿no?, en el cual pues entendamos que nuestra posición muchas veces solamente va a ser de acompañamiento, y justamente por eso es que se tienen que generar estas políticas públicas y estas legislaciones efectivas que se salgan de la esfera del escritorio para bajar realmente a las comunidades y poder tener una incidencia directa, y que no sea un proceso al revés, ¿no?, donde siguen siendo los gobiernos, las instituciones, etcétera, quienes estén decidiendo cómo se van a dar las dinámicas dentro de las comunidades, porque a veces ni siquiera se tiene un entendimiento de esas propias dinámicas, ¿no? El tema, por ejemplo, que mencionaba la compañera del acceso a las tecnologías, pues sí, evidentemente no existe infraestructura, tenemos todavía que luchar por esa infraestructura, pero también tenemos que aperturar para que las propias mujeres, los propios hombres que se dedican a estos temas en las comunidades tomen la decisión. Tampoco nos vamos a pelear con las colaboraciones, tampoco significa que ya no tienen que existir, pero que sean los artesanos y las artesanas quienes tomen esa decisión. Gracias, Andy. Aquí Rosalinda quiere responder sobre sanciones. Bueno, voy a contestar la pregunta de la compañera. Hay muchas empresas, marcas, que han plagiado los productos. Creo que lo que corresponde para mí y para nuestra opinión como tejedoras y como red es que pueda pagar lo que corresponde al pueblo, porque fue afectado a un pueblo, a toda una comunidad. En este caso, que se puede exigir que pueda recibir ese pago sobre sus productos. Nosotras en el 2018 hicimos nuestro primer encuentro latinoamericano de tejedoras en el 2018 en San Cristóbal de las Casas, donde participó Susana Harp, la CNDH, junto con la Red de Cooperativas del Sur, en donde empieza toda esa iniciativa de pues compartir las problemáticas sobre los tejidos. Y en el 2019 justo estuvimos en un foro aquí en el Senado de la República, donde compartimos varias experiencias de las problemáticas que han sido plagiados sus productos. Como red y como otras compañeras, una de nuestras propuestas que no se puede permitir los plagios. Es una de nuestras propuestas que salió en nuestro encuentro del 2018. Eso lo trajimos aquí al foro en el 2019, porque para nosotras es que debe de haber un respeto, un reconocimiento a los saberes ancestrales de los pueblos. Sin embargo, hace como 2 años justo, salió una propuesta de ley que hablaba Susana Harp. La red de cooperativas estuvimos participando en esa propuesta. Claro que falta revisar varias partes que realmente sí nos beneficia o no como tejedoras, y creo que es lo que hemos podido platicar como red, que sí exigimos esos pagos, pero a partir de ahora, si alguien más quiere utilizar esos diseños, pues tiene que preguntar, tiene que ser una decisión de la comunidad, de los colectivos y de las cooperativas, que para eso es un reto para nosotras, porque no todas estamos organizadas en nuestro municipio. Por ejemplo, hablo de mi municipio, ¿qué voy a hacer o qué vamos a hacer
para que el resto de las tejedoras pueda entender y nos pongamos de acuerdo para defender nuestros conocimientos. No es lo mismo estar en una cooperativa que, bueno, valoramos más nuestros saberes que algunas que no han estado organizadas. Hace muchos años venden a los revendedores, el coyotaje que le decimos nosotras por allá. Entonces, es un reto para nosotras cómo ponernos de acuerdo que pongamos un precio a nuestro huipil tal que nos paguen un buen precio o un precio justo, entre comillas, como ya hablábamos. Eso es lo que puedo comentar y compartir de lo que hemos vivido, de lo que hemos visto con todo el tema de los tejidos, de los bordados y entre otros productos. Muchas gracias. Gracias, Rosa. A ver, la pregunta de Lola, ¿hasta dónde es trastocar o no la participación o el involucramiento del diseñador? Llámese cocreación, llámese, hay límites, hay reglas. ¿Cómo podemos entender la colaboración entre diseñador y artífices y artesanos? Sí, ¿cómo podemos entender si hay límites o no a la participación, el acercamiento del diseñador con los artesanos, promoviendo ideas nuevas, no para dar trabajo? Una cosa es dar trabajo con lo que ya se sabe hacer y otra cosa es sugerir cambios, trabajar con otra gama de colores o una colocación diferente de diseños, etcétera. Yo creo que el límite al final lo van a poner, lo tendrían que poner las artesanas y los artesanos en cualquier proceso. Por ejemplo, dentro de la ONG, la metodología de trabajo que tenemos, cuando hablamos de temas técnicos, de temas que tienen que ver directamente con el quehacer artesanal, es identificarnos o posicionarnos a nosotras como facilitadoras. Somos simplemente facilitadoras de estos procesos creativos que al final resultan en estos productos diferenciadores, en estas innovaciones, pero que vienen simplemente de preguntas detonadoras, procesos detonadores para que las artesanas y los artesanos puedan explorar estas otras aristas que a veces no porque no quieran, sino porque la misma situación no permite que se desarrollen estos procesos creativos, ¿no? Porque así lo tengo que entregar, así me enseñó mi mamá, esto es lo que se vende, esto es lo que conozco, ¿no? Y entonces en el momento en el que las personas que se dedican al diseño tienen esta apertura, ¿no? De quitarse este protagonismo y realmente fungir, como lo dijo Patricia en algún momento, solamente como un instrumento, creo que ahí las cosas evidentemente pueden funcionar de mejor manera y al final pues el límite, las limitaciones las va a poner la propia comunidad, ¿no? Las propias formas de organización que tengan, porque también, bueno, yo no soy diseñadora, nada más aclaro, pero me ha tocado mucho ver estos procesos y me ha tocado ver también pues a las artesanas dialogar con mis compañeras y mis compañeros que sí estudiaron diseño, que sí se dedican a eso, y un poco ver cómo incluso ellas dicen, bueno, esta iconografía, este símbolo, no, esto no se toca, ¿no? Porque tiene este significado, porque pertenece a tal, pero también está la otra parte, también está la pérdida generacional de las más jóvenes que pues probablemente ya no saben qué significa, y entonces pues ya lo ponen a disposición y resulta que pues ya la diseñadora o el diseñador empieza a cambiar completamente algo que probablemente pues tenía una carga pues fuerte, ¿no? A nivel espiritual, a nivel religioso, etcétera. Entonces creo que es bien importante, Pedro ya lo había mencionado,
que se investigue para también poder poner esos límites, porque no se vale solamente decir la artesana me dejó, ¿no? La artesana me dijo que sí lo podía usar, que sí lo podía reproducir, porque al final pues tiene que haber una conciencia por parte de la persona que probablemente pueda tener un poco de mayor facilidad para acceder a la información. Y esto también nos lleva a otra discusión del permiso. Un artesano o artesana individualmente puede dar un permiso cuando es un patrimonio colectivo. Aquí, dijo Pedro, no de inmediato, es decir, este conocimiento y propiedad colectiva, ¿cómo vamos a hacer y lograr acuerdos? ¿Y cuáles son los límites de una relación individual, diseñador, artesano o familia y la comunidad? Muchas gracias. Yo creo que como se hace en la academia, usted ha escrito libros y conozco mucha gente que ha escrito libros y todo su libro lo llena de bibliografía. Creo que por ahí podemos empezar a reconocer primero de dónde vienen los elementos, cómo se llaman, a qué pueblos pertenecen. Teniendo esta bibliografía, entonces ya podremos pues retomar un pedacito para nuestros diseños. Vamos a suponer que yo soy un diseñador muy moderno y hago vestidos para pasarelas. Nunca podría yo presentar un vestido en la pasarela aquí, aunque yo haya compuesto un vestido hecho en Venustiano Carranza. Tendría que decir que es del pueblo de Carranza. Eso es lo que yo sugiero. El origen nuevamente. Yo creo que Pedro ha hablado de dos cosas muy interesantes. Traductor, él habla del lingüista, pero finalmente tú estás diciendo cómo puede haber una mejor comunicación de lo profundo del idioma cuando el idioma no se domina, ¿no? Yo aprendí tzotzil, pero créanme, mi tzotzil hoy en día es mucho menor y yo nunca sentí que llegué a la profundidad del idioma como pudieron haber llegado algunos de los otros compañeros, ¿no? Es un reto, es una maravilla aprender otro idioma y no un idioma romance germánico, etcétera, sino lograr acercarse a una comunidad indígena aprendiendo el idioma. Sin embargo, eso no me hace tzotzil ni me hace una persona que ya se sienta que es dueña de una nueva verdad. Nada más, como tú decías, una facilitadora, cómo facilitar, cómo poder tomar un conocimiento occidental y a la vez trabajar hacia el mejoramiento de la vida cotidiana de todas estas otras personas. A ver, ¿quién más? Estaba el compañero Mazagua, que decía algo muy interesante de reducir costos de producción, que me imagino es comprar en conjunto la materia prima para que no compres una madejita, sino compres una caja de hilos que te va a costar menos, y trabajar mucho la calidad. Y yo creo que estaríamos de acuerdo. La calidad es lo que va a permitir que estos saberes ancestrales no devengan en una cosita que no valga nada. Uno puede hacer una cosa sencilla, pero bien hecha, porque el saber hacer es lo que debemos de defender, ese saber hacer ancestral, y que a lo mejor es con menos iconografía, más no abaratar con puntadas mal hechas, ¿no? Que es lo que también vemos mucho en el mercado, y no es para nosotros decir que está mal. Sin embargo, lo que quisiéramos es que todos puedan elevar su calidad y tener los incentivos. Entonces, bueno, la búsqueda del precio justo, el comercio justo, ¿no? O el comercio ético, que queremos cambiar la palabra justo, ¿no? Queremos irnos hacia lo ético. Decías, Andy, cambiar el concepto de mano de obra, ¿no? Y es muy interesante lo que estás planteando, porque decimos,
la cadena de valores, costo de materia prima más costo de mano de obra, ¿no? Pues ya la regamos, porque estamos viéndolo desde una perspectiva mercantil, ¿no? Y otro asunto que creo interesante, que no sé quién tocó, patrimonio, ¿no? El patrimonio, que es un regalo, que buscaron la palabra, ¿no? Buscaron una manera de dialogar. ¿Cómo vamos a traducir este término del patrimonio? Cuando tú hablas y tiene que ver con mano de obra y otras cosas, yo cuando he trabajado cadenas de valor, hablo en un lenguaje inadecuado, pero está ahorita usándose mucho. Hay intangibles. Cuando tú hablas del sentir y el sufrimiento y cuando tú hablas de 15 años que te lleva y que tú no estás buscando una remuneración, son lo que ahí arriba hablan de los valores intangibles. No es 5 pesos, 10 pesos, no es una cosa con signo de pesos, es una cosa que viene desde adentro. Y le vas a poder poner un valor a eso, y creo que esa es la parte que se está explorando en las cadenas de valor y en el saber artesanal textil, todos los saberes artesanales, es qué porcentaje del precio al público le podemos o qué valor le podemos poner a ese eslabón del conocimiento, del saber hacer y del sufrimiento o de las alegrías, ¿no? Creo que para resumir un poco y también tocar un poco los comentarios, y aquí a la compañera del Senado, tienen que quitarse los tacones, tienen que ponerse los tenis, los blue jeans o lo que quieran. Yo no uso blue jeans, pero sí uso y salir a caminar y compartir y platicar y conocer estas vivencias. Si no, seguimos de arriba para abajo y de buenas intenciones sin construir conocimiento. Pide Pedro, por favor, hay que construir conocimiento, ¿no? Hay que compartir, hay que tener una humildad y un interés por conocer al otro. Y eso, ahí está la antropóloga hablando, ¿verdad? Que los antropólogos tenemos hasta el tuétano, o así nacimos y la antropología se nos acercó, o la antropología es tan fuerte en sus principios. No hay culturas superiores e inferiores. Cada cultura es una construcción histórica que merece nuestro respeto y que debemos de buscar la manera de ser un interlocutor de dos sistemas de vida diferentes, ¿no? Entonces, bueno, sí. Creo que muchas veces se abusa de la nobleza de las personas. Por ejemplo, yo soy de Zacatecas, del sur de Zacatecas. También va la comunidad huirrárica, se dice así. También tiene mucha influencia ahí, por ejemplo, Tlaltenango, Zacatecas, Juchipila, siempre en las ferias, siempre hay ahí alguien de la comunidad, bueno, en esas regiones. Por eso también cuando Patti platica un poquito de lo que ella ha estado cerca, me identifico porque también nosotros convivimos con ellos. Hace algunos meses yo fui candidata a diputada local y me tocó trabajar en la sierra. Realmente es eso, cuando yo estaba acostumbrada a estar en el Senado, en el escritorio, no ganas nada con estar atrás de un escritorio. Tienes que ir a territorio y no solamente en etapas políticas, en elecciones. Tienes que estar al pendiente, ser empático, empática con los demás, porque realmente que nos tocó a nosotros por ese tema de la elección, ir a la sierra y preguntar qué necesidades había. Te vas para atrás, como decimos, porque lo único que pedían era un baño en esas comunidades. Entonces, realmente, y lo más triste fue que llegaban los que siempre habían gobernado ahí. Yo no gané esa elección,
pero llegaban y les daban 200 pesos y les compraban el voto. Y seguían igual. Entonces llegábamos nosotros, les decíamos, oiga, muchos de ellos obviamente pues no nos entendíamos, había un familiar o un joven que era nuestro traductor y nos decía, lo que pasa es que vinieron, nos ofrecieron 200 pesos y pues los tomamos. Y era por el mismo partido, por la misma persona que había estado, porque yo contendí con una persona que ya había tenido la oportunidad de ser diputado por ese distrito, que solamente volteó a verlos en tiempo de elecciones. Eso es lo que yo, que estoy dentro de política, digo, no es justo. Y admiro profundamente el trabajo que ha hecho la senadora Susana Harp, porque la he visto en todos lados, se pelea hasta con senadores para llevar las iniciativas. Por ejemplo, pues ya en el artículo número 1 ya se reconoce a los afromexicanos, gracias a ella. Yo admiro profundamente a la gente, a los políticos que hacen realmente su trabajo, porque la política es el arte de servir y no solamente de servirse de los demás. Entonces, ahí es un punto muy importante de que no solamente es la buena intención, hay que ir al lugar para saber qué necesidades y además, con los contactos que se tienen, poder ayudar realmente a la gente. Hubieras ganado o no, o sea, ganes o no ganes, tienes que estar ahí para la gente porque la gente confía en ti. Entonces, bueno, es algo que yo quería mencionar, que no solamente en tiempo de elecciones, sino que sí hay que entrarle a conocer nuestras sierras, a nuestras gentes y sobre todo, lo más importante es tener empatía con los demás. Muchísimas gracias. Pues ya son las 10, las 8. Ya nos vamos a volver. Ya pasó, yo creo que ya se acabó. ¿Qué pasó, César? César. Se hablara o se mencionara o que se dejara muy claro que en esa relación de artesanos con diseñadores no se debe en ningún momento de apoderar mentalmente del humano para que no, porque son parte de una propiedad casi privada de los diseñadores. Me consta porque lo viví en la Sierra Nororiental con una especialista diseñadora que vive abundantemente en la ciudad de Puebla, ¿sí? Empieza con D y su apellido empieza con Q, con K, ¿sí? Entonces, no quiero decir el nombre, pero ustedes seguramente pueden adivinar cómo somete a dos grandes artesanas, ¿sí? Que son las únicas que quedan en San Pablito Pahuatlán, que hacen una intervención interesante y la necesidad no tiene precio. Ese ha sido el diálogo donde se han aprovechado las mujeres o los hombres de la voluntad humana y hoy están sometidos casi a la voluntad individual de las personas. Se debe de incluir este principio básico de armonía para la dignidad humana. Gracias, César. Gracias. ¿Qué es lo de exclusividad que estaban hablando, no? Pero bueno, ya tenemos que cerrar. Andy, ¿hay una nueva versión del decálogo que les podamos compartir a todos? Se los recomendamos, es una construcción